Hola, esto es una probada con Juan Antonio Díaz y María Elena Sarmiento. En últimas fechas, y creo que fue por decir algo, se califica al gobierno con varios adjetivos, si es autoritario, si es dictatorial, etcétera, etcétera. En estos momentos para nosotros lo podríamos calificar como populista y es lo que quisiéramos hablar un poco sobre este término, ¿sí? Ahora bien, aclarando que el populismo no solamente se refiere a México, sino hay muchas partes del mundo que son populistas y que es un término que se empezó a utilizar allá por principios del siglo XIX como respuesta a la oligarquía y a los terratenientes que ejercían un poder absoluto o casi absoluto sobre sus gobernandos, ¿no? ¿Pero por qué les decían populistas? Porque, bueno, el término populista se refiere a utilizar medidas de gobierno encaminadas a ganar votos de aquellas minorías o el pueblo que no estaba considerado en este poder absoluto, ¿sí? Fue como decir, vamos a luchar contra los que nos explotan, vamos a luchar contra los políticos que no nos consideran, ¿sí? Vamos a luchar contra aquellas leyes que nos limitan y no nos hacen progresar. Y podemos poner ejemplo, por decir algo de Perón, allá en Argentina, ¿sí? Que fue uno de los primeros, digamos, populistas que ahorita se me viene a la mente, en donde movilizó a las masas en contra de lo preestablecido, de aquello que se consideraba un gobierno autoritario que no favoreciera a a todo el pueblo por igual, ¿sí? Yo creo que definir populismo es muy difícil porque todos los políticos son un poco populistas porque se trata de llamar la atención del pueblo, de hacer que el pueblo crea que tú eres el bueno. Y eso pues lo hacen de alguna manera todos los políticos. Entonces, básicamente, eh, al político que nos cae gordo le decimos populista. Y hay populistas de izquierda, populistas de derecha. La diferencia entre el populismo europeo es que los europeos lo ven por color de raza o por nacionalismo y entonces están en contra de los migrantes. Y en América la división que hace el populista es entre ricos y pobres. Pero a mí me parece que lo que más distingue a nuestro populismo eh, es que se enfoca más en la propaganda, en tener el favor del pueblo, que en cosas que son eficientes, que en tener acciones que realmente sirvan para el pueblo, para el país, para, digo pueblo porque bueno, ya se me quedó en la cabeza esta palabra que dicen pueblo, pero el populismo, en el caso específico de Morena, cuando llaman pueblo, solo se refieren a los morenistas. Todos los que no caben en ese renglón no son parte del pueblo. Si no piensas igual que Morena, no eres el pueblo. Entonces, para Morena, pues es como si no existiéramos, ¿no? Sí, yo lo que quisiera hacer diferencia, para aclarar nuestro punto de vista, es que estamos hablando de la ideología gubernamental del populismo, no del populista personal, ¿sí? Cantinflas puede ser muy popular, pero no ejercía una ideología populista, ¿sí? Entonces, sí, yo No, 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 me estás con, eso no es lo que yo dije. De lo que tú estás hablando es la diferencia entre popular y populista. Y ajá, lo que yo hablo es que el populista se basa más en buscar medidas que la gente crea que está haciendo algo bueno. ok, ahí sí, es que no me había quedado claro, sí, Probablemente yo no lo expliqué, ok, pero eso es a lo que me ok, refiero. sí, 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 Porque aparte también tienen que ser populares, pero eh, no es lo mismo popularidad que ser un populista. ok. A ver, perdón, No, no, síguele. ahí entonces sí ya me quedó claro.
porque sí estamos hablando de esa tendencia de buscar el bien de las clases marginadas. Y como tú dices, una de las características del populismo es la polarización. Tiene que dividir entre buenos y malos, ¿sí? Y puede ser buenos en derecha y en izquierda y en lo que tú quieras, pero tiene que tender a esa idea de hacer el bien de esas clases minoritarias, incluso aun cuando se tomen medidas antidemocráticas, ¿sí? Aquí el discurso es por el bien que hacemos esto, es por el bien de la nación eliminar a los jueces corruptos, aunque se caigan en leyes o en hechos antidemocráticos. Pero todo se basa en que parezca que estamos haciendo el bien popular. Ajá, Porque, a ver, en esta división de buenos y malos, el ajá, crimen organizado no está en los malos. O sea, cuando Morena habla de los malos, habla de las feministas que están en contra de ellos y que destruyen monumentos. ajá. Habla de los periodistas. A, el discurso de odio que se ha dado desde el poder tanto en el sexenio de López Obrador como en lo poco que va del de Claudia, que es solo una continuación del anterior, Ujú. los malos no son los que pensaríamos que son malos. Bueno, yo no creo ni siquiera que haya malos y buenos. Aún los muy malos deben tener algo bueno, pero no sería el crimen organizado, por decir algo. Seríamos todos los que estamos en contra de su pensamiento. Ahora, una cosa que sí quisiera también diferenciar es el populismo en sí mismo como tendencia ideológica y el ejercicio del populismo. ¿A qué me refiero? El populismo como ideología tiene aspectos positivos, ¿sí? No lo creo. Claro que sí. Trata como idea de empoderar a los grupos, a la gente común y corriente. Trata de lograr una justicia social y económica pareja, Ah, ¿sí? pero estás hablando de su discurso. No, no, no. Hablo de la idea, del contenido de la ideología populista, Es que yo no ¿sí? creo que nadie se perciba como populista. Si tú le preguntas a cualquier presidente, ¿tú eres populista? No, yo no estoy hablando de la gente, yo estoy hablando del concepto, de la idea, de la ideología populista, O sea, es que no creo que ¿sí? haya una ideología populista. Claro que sí, porque no nace de la nada, nace de ese desafío hacia la estructura que había dominante, ¿sí? De los oligarcas. No nace nada más del berrinche de decir, sí, vamos a matarlos, no, no. Es que la ideología requeriría que haya personas que se autonombren populistas y digan, yo voy a ser populista. Y la gente piensa, yo voy a hacer Ah, el bien para la por gente, eso, a ver, demócrata. yo no me nombro a la mejor populista, pero empleo un elemento de la idea que es la justicia social, ¿sí? Yo lucho por los pobres, Ah, pero ¿sí? Evito a lo mejor el término populista porque ya está más que devaluado, pero por eso hablo de la ideología del concepto en sí mismo, ¿sí? Ajá. es que yo creo que en eso tienes razón. Pero luchar por los pobres lo quisiéramos hacer todos. O sea, yo creo que el problema con el populismo es que dice que lo quiere hacer, pero hace solo lo aparente. Es como si Eso sí, ahí es cuando ya se lleva a cabo una ideología mal llevada, ¿sí? yo, Al principio era bueno, ¿sí? Ya se deformó y se desvirtuó, ¿sí? yo me hice en mi mente un ejemplo. Es como si vas al doctor y el doctor fuera populista. El doctor no se va a llamar a sí mismo nunca populista, pero si tú vas y en lugar de recetarte lo que te va a hacer que tu cuerpo reaccione y cure la enfermedad, te receta algo para los síntomas y te dice, ay, pero qué sano está usted. Te dice lo que él cree que tú quieres oír y solo te receta para los síntomas. Para mí eso sería un ejemplo de un médico populista, o sea, poniéndolo en otro campo. Ajá. Entiendo que eso no se le llama así, pero es como para hacer un símil,
para que todos podamos entender el concepto de populismo. Ajá. Te dice lo que tú quieres oír y te trata los síntomas, pero nunca va a la enfermedad. Aquí al populismo le interesa que haya pobres. Claro, tiene un discurso de propaganda de decir que los pobres, que quiere que los pobres salgan de su pobreza, Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Ahora, así como yo considero y sigo considerando que tiene el concepto en sí mismo puro ventajas, también tiene unas desventajas tremendas, ¿sí? La primera desventaja que yo veo es la polarización, ¿sí? Como dice, separa para tener un enemigo común. También cuando se ejerce un populismo sin una meta, sin un objetivo, se destruyen instituciones democráticas de manera muy escandalosa. Y el tercer peligro que yo le veo es que puede sentar las bases para un sistema autoritario o dictatorial. A ver, yo creo ¿Sí? que siempre hay un objetivo y parte del populismo es tener más poder. El populismo solo quiere dar a tole con el dedo, engañar a la gente a través de su propaganda, de su publicidad, de hacerle creer que todo está bien para obtener más poder. Y para obtener más poder necesita hacer eso que tú dices. Ajá. Pero su objetivo siempre es ir tomando más poder, porque una vez que tiene todo el poder, ya solo necesita tener ligeramente contentos a ciertas Y personas. ahí se abre otra pregunta, ¿a dónde nos va a llevar el populismo en México? ¿Realmente a un sistema dictatorial? ¿Sí? ¿A un sistema autoritario? ¿Sí? ¿A un Venezuela? Que mucha gente considera que ese es el peligro. ¿O se va nada más a quedar en seguirnos dando la torre con el dedo y ejerciendo el poder, pero sin ir más allá? No lo sé. ¿Sí? Yo creo que lo que sí podemos hacer en estos momentos es ejercer un pensamiento crítico sobre nuestros líderes, ¿sí? Que no nos compremos todo aquello que nos ofrecen, como tú dices que es de la propaganda, la mañanera, sino pensar realmente en si es verdad o no es verdad, viendo o tratando de ver el panorama completo. Y otras cosas también que a mí me resulta importante es analizar las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene lo que está haciendo el gobierno? ¿Sí? En este momento hay mucha gente que está contenta porque está recibiendo dádivas. Ojalá que se puedan seguir dando, pero si menos gente es productiva, porque la gente empieza, porque no se está haciendo realmente nada de lo que es importante. Las carreteras se caen a pedazos, la seguridad se cae a pedazos, la educación están, pues no capacitan a los maestros y no se les exige nada a los maestros. Entonces, y los niños pues no tienen alimentación, llegan a tomar clases sin haber comido. Entonces, el país pues sigue viviendo en una pobreza tal que, que cada vez va a estar peor, porque esto tal vez no se note a los que están felices recibiendo su dinero, pero tarde o temprano sí se va a notar en un deterioro del país, Uh -huh. porque Es imposible que se sostenga todo el sistema en exacto, sí mismo si no genera o regenera sus propios capital. porque solo es la propaganda, Uh -huh. solo es la publicidad que se hace de que todo está bien y tienen a muchos medios comprados y siguen diciendo que todo está bien. Y entonces, y, y viene la violencia y la niegan, Uh -huh. y entonces pues es como si no existiera y la gente vive feliz, Ahora, porque es más fácil oír eso que oír que el país se está cayendo a pedazos. ahora, desde mi punto de vista,
¿por qué no empleamos el concepto de populismo cuando estaba el PRI en el gobierno, esos 70 años? ¿Sí? Yo creo que ahí marca una diferencia muy importante. Es que si eran autoritarios, si ejercían el poder, pero no iban en contra de las instituciones demócratas. ¿Sí? Yo creo que eso marca un antes y un después. ¿Sí? Y bueno, no se dedicaban a hacerse publicidad. No, creo que se hacía Pero no publicidad. tanto. A ver, aquí Sí. estos dos gobiernos que hemos tenido de Morena se han dedicado a hacer sus mañaneras, a tomar un micrófono y hablar en él y decirnos su verdad. Y esta comunicación, pues, ha permeado a más gente. A mí me parece, aunque tienes razón antes, pero es que antes nadie veía los canales nacionales. Pues ahorita yo creo que igual no se No, ven. los canales Sí, nacionales no, no, pero sí. la verdad de las mañaneras es la única que permea en los medios que ya están comprados, que Pero yo son creo que muchos. permea exactamente porque nos hacen una realidad que no existe. El objetivo no es difundir su punto de vista. Su objetivo para mí de las mañaneras es imponer una realidad que según ellos nada más ven, ¿sí? Para mí la propaganda de PRI era igual, ¿sí? Es más, siempre he dicho, en las propagandas del PRI me llegaban mochilitas, lápices, gorras, playeras, y en la última, pues, no me tocó nada, ahora No, sí, soy muy pobre, ¿sí? es cierto. Ajá, había despensas y no sé qué, y cosa que nunca fui a un no, meeting, siempre me llegaban de terceros, ¿sí? Pero por eso te digo, yo creo que la propaganda siempre ha habido, pero aquí es como que encaminada a crear esa realidad que no existe. Es que de alguna ¿Sí? manera este gobierno se ha posicionado como si fuera víctima del Ajá. oficialismo. Tienen 6 años y más de un mes siendo el oficialismo, pero siguen posicionados como pobres de mí, los poderosos me atacan. Sí, eso es la O sea, polarización, ¿sí? sí, Que es uno de los y la requisitos. victimización que Sí. también es uno de los síntomas del populismo. Ajá, ¿Sí? exactamente. Y mientras sigamos así, esperando como víctimas, odiándonos unos a otros y reconociendo solamente a unos como mexicanos y, y pues las cosas no marchan en un país, ¿no? Ujú. O marchan porque México es muy grande, va a salir adelante. Aunque estemos en pedazos, lo vamos a sacar adelante, porque los mexicanos somos más que, que un gobierno que no hace nada. O sea, en, tenemos la fortuna de que aparte de ser populistas, los de Morena también son ineptos. No todos, pero en su mayoría. Entonces, Pero se premia, sí. Es increíble cómo, siendo la peor evaluada, Rosario Piedras vaya a volver a tener el mando de la Comisión de Derechos o sea, no Humanos. lo puede uno Sí. creer, pero sí, es cierto. Bueno, la ministra Yasmín Esquivel, que ya se le comprobaron 2 fraudes en sus tesis. Sí, pero por lo menos la ministra, digamos, que ha Bueno, hecho algo, Lenia ¿no? Batres, que no sabe de leyes. Eso sí, O sea, sí. sí, Entonces a sí. los burros se les ponen en los puestos importantes. A Sí. López Gatel le acaban de dar el premio Montemayor, que dicen que vi un meme que me encantó que decía, ya el premio se va a empezar a llamar Montemenor. No, de hecho es un premio que no se conoce mucho, ¿eh? No, yo nunca Creo que había es un oído premio hablar. chafita, es como si me dieran el doctorado de... Pero tendría que estar juzgado porque por su mal manejo de la pandemia murieron millones de personas Sí. y lo premian. O sea, Por eso, sí, este sistema premia, sí, al burro, al a la inepto. incompetencia. Sí. Sí. Y así México sigue adelante. Y va a seguir
vamos a seguir viviendo más o menos bien. Esperemos que durante muchos años y esperemos, así como nos sacudimos al PRI después de 70 años, que algún... A ver, yo no tengo nada contra el PRI, ¿eh? Nos sacudimos la dictadura de un partido, porque eso sí era lo preocupante del PRI. Lo preocupante del PRI era que no te dejaba ver a otros lados, o sea, no tenías otra opción. Ahora con Morena nos pasa lo mismo, porque ya no tenemos a los tres poderes, ya son todopoderosos. Entonces, pues vamos camino a la dictadura. Este gobierno populista nos está llevando de camino a la dictadura. Por lo menos al totalitarismo. Y bueno, es un populismo autoritario que de qué barbaridad. Pero pensando en cosas más bonitas, México siempre encontrará la manera de salir adelante. Y esto pues ya nos pasó, no hay manera de salir más que estar al pendientes de la verdad, no dejarnos llevar por las mentiras que se dicen desde el gobierno y nada más seguir siendo mexicanos y seguir haciendo lo que nos gusta hacer, vivir, ¿no? Y por mi parte es todo. No También sé si por la mía. quieras agregar algo más. Les agradecemos muchísimo que nos hayan visto. Como siempre, si pueden, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y para que les avisen, para que puedan seguirnos. Y les agradecemos mucho que nos hayan visto. Hasta pronto. Hasta pronto.